Gracias por acompañarnos en el espacio de la entrevista. Este día vamos a hablar sobre la reelección presidencial. Para abordar ese tema, está con nosotros Álvaro Artiga, politólogo, catedrático e investigador. Bienvenido, Álvaro. Buenos días. Buenos días, Kenia. Buenos días, Pablo. Un gusto verte. Tenía días de no verte. Y a todos los que nos escuchan a través de la radio, pues tengan una fresca mañana de día lunes. Así es, fresca mañana, hemos amanecido, un clima bastante bonito. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Y bueno, como decimos, vamos a abordar este tema de la reelección presidencial. El presidente Bukele, ya sabemos, anunció su interés de reelegirse como presidente y participar en las elecciones de 2024. Es una elección que pues inmediata, que la Constitución lo prohíbe. Álvaro, ¿qué opina usted de esta decisión del presidente de la República? Bueno, era una cosa que ya se podía esperar. El punto era cuándo lo iba a anunciar, en qué momento. Y luego que solamente lo ha dicho, ¿verdad? Es decir, tampoco hay que dejarse llevar como que ya están los hechos consumados. Para mucha gente el anuncio, digamos, ya significaría como que aquí ya no hay nada que hacer, en el sentido de que ya, como dijo el obispo, ¿verdad?, las cosas están dadas. Yo creo que no. Del presidente igual puede cambiar de opinión. O sea, antes era de la opinión que no había reelección, ¿verdad? Ahí están los tweets, ahí están las imágenes donde él habla en entrevistas afirmando que no se puede reelegir él mismo, ¿no? Entonces, que venga a decir ahora es como cuando dijo que no iba a competir con un partido taxi y después compitió con un partido taxi. Dice, él no tiene problemas para decir una cosa y mañana decir otra. Así que hasta que no sean hechos consumados, diría yo, bueno, sí, se puede jugar, digamos, sobre todo los que están interesados, digamos, en la oposición, que se plantean qué hacer, pues sí, tienen que contar con un escenario en donde él sea un candidato, y lo primero que tendrán que plantearse es si van a competir o no van a competir, ¿verdad? Porque ahí ya hay un problema, como lo han dicho ya varios especialistas en este tema, ¿verdad? Hay una falla, hay un problema de origen del grupo de magistrados que está en la sala de lo constitucional. No se sigue el debido proceso para destituir a los anteriores, ni se sigue el debido proceso para nombrarlos a los que están ahora. Eso que está ahí, digamos, un problema en el origen de esa sala. Ahora habría, digamos, una resolución que tiene ese problema, que ha sido dictada por una sala que está cuestionada en su integración, en su constitución, y hasta dónde es obligatorio, digamos, una resolución de esa sala. Entonces, ahí habría ya un problema de una candidatura que podría, como dicen algunos, ser una candidatura fraudulenta. Entonces, si hay una candidatura fraudulenta, ya entonces la pregunta, ¿van a competir otros partidos? ¿Deben competir? Yo he escuchado, por ejemplo, al padre Andreu decir que hay que ocupar todos los espacios, hay que utilizarlos, todos los espacios democráticos, que no habría que, tomar ese tipo de decisiones de no competir, porque, hay que intentarlo, ¿verdad? Pero es un punto, de discusión, ¿verdad? Habría una elección con una candidatura que no cumple los requisitos. ¿Hasta dónde entonces se debería de participar en la elección presidencial? ¿Verdad? Otra cosa es que como va a ser simultánea la elección de diputados, sí en esa deben competir. Allá el problema de cuál es la estrategia que los distintos grupos que están en la oposición, tanto en la oposición, digamos, de las organizaciones sociales como de los partidos políticos, adopten, cuál sea la estrategia. ¿Qué es lo que, esperarían lograr en una competencia donde está unida una elección que estaría con ese problema
de candidatura fraudulenta, con probablemente la otra tal vez sea legal, digamos, ¿verdad? O sea, que cumpla con todos los requisitos, todas las candidaturas de todos los que vayan a competir en la elección de diputados, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. Luego, todo el tema, digamos, voy a retomar otra vez, dijo el arzobispo, ¿verdad?, de que las condiciones estaban dadas. Y yo no sé si las condiciones están dadas porque, uno podría decir, ok, no hay nada más que hacer, digamos, entonces va la candidatura esta, pero la gente podría pedir información para ver si realmente vale la pena darle otro periodo al actual presidente, ¿verdad?, de cómo se ha manejado los fondos públicos, y son dineros de todos, ¿verdad? Entonces tenemos derecho a saber cómo se ha manejado. Y a partir de la información, y ahí ya un análisis que pueda ser facilitado por académicos, por organizaciones que dedican a la investigación en estos temas, que proporcionen, digamos, análisis sobre el uso de los fondos, y sobre la base de la información, entonces que la gente se forme ese juicio. Pero sobre la base de la pura propaganda, ahí sí me parece que es un problema para la población, ¿verdad? Que puede terminar con un síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Enamorándose pues de su victimario, del que le está haciendo daño. Y hay tiempo, Álvaro, para que estas organizaciones o grupos académicos, como usted menciona, puedan hacer este tipo de trabajo, de brindar información, y que la gente pueda tener toda esta información a la mano y poder formarse su propio criterio. Es que el punto es, como en distintos ministerios, en distintas entidades públicas, se ha reservado información. El punto no está del lado, digamos, de qué puedan hacer las organizaciones, sino de las instituciones. Sí, que la gente caiga en la cuenta que le están negando información, y el que niega información por algo es, ¿verdad? Es decir, aquí lo que hay que mostrar de parte, digamos, de las autoridades, que no, como dicen ellos, ¿verdad?, no hay nada que temer. Entonces, que faciliten la información y que la gente, pueda saber qué pasó con el dinero del Hospital Rosales, qué pasó con los hallazgos de las investigaciones o de los informes de auditoría que presentó la Corte de Cuentas, los 12 expedientes que están en la Fiscalía. Es decir, que empiece a circular ese tipo de información. ¿Qué pasó? Bueno, ahora resulta que no se han vendido ningún Bitcoin, y entonces antes decían que sí, que de las ganancias se había hecho el hospital de mascotas. Ven, como le digo, se dice una cosa, después se dice otra. Aquí uno no puede saber si ya lo que está diciendo un funcionario, esto es lo definitivo, ¿verdad? Ahí está el diputado Auerbach criticando a los diputados de Nuevas Ideas, y después dice es decir, aquí estamos en un mundo donde hoy se dice una cosa, mañana otra. Ahora, si la gente también es así, ¿verdad? Si culturalmente la gente dice hoy una cosa y mañana otra, pues sí, entonces ahí, como le digo, ¿verdad?, la gente va a terminar queriendo a aquel que le está haciendo daño. Así es. Hablemos también del papel del Tribunal Supremo Electoral, Álvaro, porque usted decía, muchas cosas pueden cambiar, ¿verdad? Ahorita él ha anunciado que quiere volver a ser presidente. Aún no hay una inscripción, ¿verdad? Eso tiene que pasar todavía. Pero, como usted dice, partamos de que es una candidatura fraudulenta. ¿Debería el Tribunal Supremo Electoral, en este contexto, inscribir esta candidatura? Pues si ellos se atuvieran a las leyes, ¿verdad?, a la Constitución, que juran defender. Sí, hacer cumplir ellos mismos, e incluso por encima de cualquier otra resolución, ley que la contradiga, ¿verdad? Entonces, pues, uno pensaría que tendría problemas esa candidatura. Entonces, habría que ver qué pasaría, ¿verdad? Mire, también es que hay un proceso intermedio, ¿verdad?, que es el de la elección interna. O sea, las candidaturas ahora no son simplemente, yo voy a ser candidato. Sí. Tiene que someterse a un proceso. Primero, el presidente en este caso tiene que renunciar a gana
supongo yo, ¿verdad?, que va a querer ser candidato de Nuevas Ideas. No podría continuar con Gana. No creo, pero yo creo que ese es el problema que tienen los de Gana, que ya huelen que van a salir mal. Si llevando al presidente, digamos, teniéndolo ahorita, en la elección del año pasado, de 2021, perdieron ellos 5 diputados, ¿verdad?, en el sentido de que estaban en 10 o 11 y ahora tienen nada más 5 o 6, peleen ahí de quién es la que hace la diferencia, de 55 para Nuevas Ideas. Entonces, en unas elecciones donde el presidente iría por la bandera de Nuevas Ideas y el llamado de nuevos, segurísimo, va a ser que voten por la N, entonces, como además ahora ya se quitaron el color, ¿verdad?, ahora volvieron el color anaranjado, entonces lo más probable es que Gana salga mal. Por eso están ahora con este jueguito ahí y es un problema para ellos, porque entre más se acerquen al presidente para las elecciones, menos es la capacidad que tenga el electorado de distinguir y decir, bueno, yo voy a seguir con Gana, ¿verdad? Pero yo creo que tienen ese problema. Entonces, si el presidente se sale de ahí, bueno, tienen que hacer el proceso dentro de, al menos hacerlo, pues. Todo eso lo que quiere decir que va a ir pasando el tiempo. Por eso digo yo que de aquí hasta que no se hayan resuelto todos esos procesos, lo mismo pasará en los otros partidos. O sea, ¿cuáles van a ser las candidaturas? Ahí hay mucha gente que está pensando que irse de independiente, o bueno, de no partidarios, porque no quieren ir bajo una marca partidaria. Digamos, ahí está el problema. ¿Qué va a pasar con Arena? ¿Qué va a pasar con el FMLN? ¿Cuál es la alternativa en términos organizativos de partidos políticos? ¿Será que nuestro tiempo es fuerza? ¿Será que tiene capacidad de aglutinar? ¿O de verdad es que no hay? O sea, realmente estamos en un escenario bien complicado, y para mí, no solo por las candidaturas y los partidos, sino porque en un régimen democrático el piso mínimo es el de las elecciones. Si no se realizan elecciones, en primer lugar se dice, si no hay elecciones libres, justas, competitivas, no hay democracia, ¿vale? No hay ninguna democracia donde no hayan este tipo de elecciones. Si hay elecciones, no quiere decir que hay democracia, ¿verdad? Yo siempre he insistido en el carácter híbrido del régimen nuestro, en el que sí tenemos procesos democráticos para elegir funcionarios, pero tenemos hemos tenido desde el año 94, un ejercicio autoritario del poder, funcionarios, diputados, alcaldes, presidentes, que han gozado de la impunidad que les ha implicado el reparto institucional entre partidos. Eso, digamos, no ha cambiado, los funcionarios siguen siendo impunes, ¿verdad? Solo que ahora, digamos, no hay un reparto institucional, las instituciones están bajo el control del presidente. Pero si ya en 2024 tenemos unas elecciones con este problema de una candidatura fraudulenta, es evidente que en cualquier lugar no se van a reconocer este tipo de elección. Digamos, en la comunidad internacional que es democrática, no va a reconocer a ese tipo de elección. Entonces, más bien diría yo, bueno, ya que el presidente tiene la capacidad de decir ahora una cosa, mañana otra, pues que pasado mañana él se lo piense y diga, bueno, en realidad, para el proyecto económico que tiene su grupo, ¿verdad? Que ese es el tema realmente que hay que tocar. Para el proyecto económico que tiene su grupo, ¿verdad? Quizás no le convenga ser él el candidato. Sí. Y pueden poner, como en la historia de este país, de otros países, un candidato que al final de cuentas no es él el que gobierna, pues, sino que hay alguien que podría seguir siendo el presidente actual, el que siga mandando, solo que, digamos, formalmente no es el presidente, ¿verdad? Pero digamos, no tendrían ese problema de inconstitucionalidad, de fraude, de ilegitimidad de esa candidatura. Y yo creo que eso sería mejor para el país, incluso para ellos, que entrar, digamos, darle una vuelta a la tuerca para seguir aproximándonos o en la vía de un régimen autoritario al estilo Nicaragua.
Porque bien pudieron, Álvaro, en esta comisión ad hoc liderada por el vicepresidente Ulloa, bien pudieron incorporar en las reformas estos cambios a la Constitución, precisamente de estos artículos que son ahora los que se debaten, ¿verdad? ¿Qué cree usted que no se hizo de esa manera y se ha pensado mejor en esta otra forma, pues, de anunciar una candidatura que ya dijimos está prohibida en la Constitución de manera inmediata, pero que pudieron haberlo hecho de esta forma, con este proyecto que tenían de reforma constitucional? Yo creo que el vicepresidente, porque lo dijo también, ¿verdad? Él era de la idea que no podía haber reelección inmediata, ahí están sus declaraciones, pero yo creo que él estaba convencido de que la sala anterior había hecho, yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Una interpretación también antojadiza de llevar hasta que había que esperar 10 años para la candidatura. Si ahora decimos que la Constitución claramente dice que había que esperar 5 años, o sea, no puede ser candidato el que ha sido, el que está en funciones, ¿verdad?, en el periodo inmediato anterior. Si ahora decimos que eso está claro y que eso significa que hay que esperar 5 años, porque la sala, digamos, anterior, la de 2009-2018, vino y hizo la interpretación de que había que esperar 10 años. Obviamente aquello era para bloquear la probable candidatura de Mauricio Funes, ¿verdad? Y lo hizo aprovechando una demanda de inconstitucionalidad a la candidatura de Tony Saca en 2014, ¿verdad? Entonces de ahí salió esa sentencia. Entonces yo creo que el vicepresidente estaba convencido de que la Constitución era clara y entonces vamos a dejarlo ahora de manera fija, que diga expresamente, ¿verdad?, que tiene que esperar un periodo, ¿va? Y entonces, de hecho, cuando el vicepresidente anduvo explicando esto, lo andaba explicando de esa forma, ¿verdad?, que lo que iban a hacer era que quedara claro que había que esperar un periodo, y así está en el proyecto, ¿verdad? Entonces yo creo que ya lo que después viene, las otras declaraciones que él ha venido dando, y querer que entendamos que el periodo inmediato anterior es el periodo de Sánchez Serén, yo creo que ya eso ni él se lo cree, ¿verdad? Pero como está metido ahí en esa dinámica de confundir a la gente, porque es una dinámica, digamos, es una estrategia política, algunos la llaman la posverdad en política, que no es necesariamente mentir, sino o proporcionar tanta información y según que la gente, digamos, tiene tanta que no puede procesarla, o presentar información así, medias verdades, parecen verdad, pero tienen elementos de mentira, y generar confusión, como lo que están generando, ¿verdad? Tanto que yo creo que el arzobispo cae también en la confusión, ¿verdad?, de que las cosas están dadas. Para mí no están dadas. ¿Por qué? Porque no tenemos la información, que es una condición para poder elegir libremente. Si yo no tengo la información de qué es lo que han hecho los funcionarios, ¿cómo puedo elegir libremente? Las condiciones no están dadas, ¿verdad? Ahí yo creo que hay que ser fuerte, con respeto, por supuesto, pero el arzobispo tiene que reconocer que metió la pata, como dicen, ¿verdad? Yo le doy así, ¿verdad? Porque él no tiene por qué ser especialista en temas de política, cualquiera se puede equivocar. Con la presión de la propaganda que hay, cualquiera cree que son las cosas como nos las están diciendo. Él está sujeto a eso, pues, ¿va? Él puede cometer esos errores. Entonces yo pienso que las condiciones no están dadas. Y la principal condición es que la gente esté informada de qué es lo que han hecho los funcionarios, no solo el presidente, ¿verdad?, sino que alcaldes, diputados, concejales. Si es una condición básica de una elección libre, ¿verdad? Que libre quiere decir que no solamente que los partidos tienen condiciones para competir libremente, sino libre también quiere decir que yo, elector, en libertad tengo la información que libremente opto, ¿verdad? Soy consciente de lo que estoy haciendo, y para que las condiciones estén dadas, tiene que haber acceso a la información sobre la gestión, especialmente la de los fondos públicos, ¿verdad? Álvaro, y hablando sobre este tema que usted decía, cómo se hace uso de la estrategia, ¿verdad?, para que la gente pues vaya
interiorizando algunos temas. El hecho de que el presidente haya anunciado su candidatura un 15 de septiembre, por ejemplo, ¿lo ve usted que haya sido algo estratégico o habrá sido algo meramente de la casualidad? Mire, yo la verdad es que no le hago mucho caso a ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque justamente uno puede caer en la estrategia de ellos, ¿va? Estamos hablando, imagínate, ¿hace cuánto fue? ¿Va? 15 de septiembre, ya estamos en octubre. Seguimos ¿va? hablando de eso. Y seguimos hablando de eso. Como que si, y no hablamos, se lo vuelvo a decir, no hablamos de lo que es para mí lo más importante, ¿verdad? Que es que se está transformando en términos económicos al país. No en la línea de que la gente, la población, la mayoría de la población salga beneficiada, sino que hay un proceso similar al que ocurrió en la década de 1880, cuando los cafetaleros se hicieron del control del aparato estatal y desde allí impulsaron el cultivo del café, ¿verdad? Con las leyes las más sonadas, ¿verdad? La ley de extinción de ejidos y la ley de extinción de las comunidades, ¿verdad? La propiedad comunal, porque eso es lo que era una traba para el cultivo del café. El café necesita grandes extensiones de tierra y una cierta altura, y esas tierras eran de propiedad comunal en la zona occidental, ¿verdad? Entonces, desde el Estado se emiten leyes, ¿verdad?, que favorecen que un pequeño grupo se haga, haga prosperar sus negocios. Después, en la década de 1950, ya del siglo pasado, la industrialización en el país es impulsada de la misma forma. No es que llegue un grupo nuevo, porque no fue así. Los cafetaleros tenían el control del Estado, pero desde ahí se promueve la industrialización y es la forma como ellos se diversifican, ¿verdad? No es que pierdan el control, ellos, pasan a invertir en otras áreas de la economía, aprovechando por un lado el proceso de integración centroamericana que estaba en marcha, y eso es lo que permite a determinados grupos de la oligarquía cafetalera salvadoreña pasar sus inversiones a la industria, porque se abren, posibles mercados en los otros países, y así es como se van expandiendo estos grupos, ¿verdad? La industrialización requería, por ejemplo, de energía, y es la época en la que se construyen las presas hidroeléctricas. O sea, hay una serie de obras de infraestructura que van a facilitar la industrialización, ¿verdad? Y eso se hace desde el Estado. En la década de 1990, otra vez, es desde el control del aparato estatal que se transforma la economía para favorecer a unos pequeños grupos. La década de 1990 es la década de la reforma neoliberal, ¿verdad? Se privatizan las instituciones de telecomunicaciones, se abre la distribución y la generación de la energía eléctrica, se privatiza el sistema de pensiones, hay una serie de concesiones, se flexibilizan contratos, etcétera, para favorecer, ¿verdad?, a unos grupos económicos específicos. Ahora estamos en eso otra vez. Entonces, de todos esos momentos que le acabo de narrar, 3, y este sería para mí el cuarto, la mayoría de la población no ha salido beneficiada. Y sin embargo, en todos los momentos, los que estaban en el control decían que esto iba a favorecer el progreso, que esto era estar en la punta de las naciones desarrolladas. El mismo discurso, pero los resultados los hemos tenido, ¿verdad? Las condiciones de vida de la mayoría de la población no han sido mejoradas con estas reformas económicas. Y hoy estamos en un momento similar en donde hay proyectos en energía, hay proyectos que tienen que ver con el desarrollo de la zona costera, y por eso la insistencia, la creación de la DOM, por ejemplo. Sí. La DOM realmente, no, aunque hoy la vemos ahí haciendo reparación de calles por varias calles en la zona metropolitana, su principal función no va a ser esa, porque la DOM va a ser la encargada de los procesos de expropiación, ¿verdad?, que van a ser necesarios, por ejemplo, para el tren del Pacífico, ¿verdad?, para el aeropuerto,
para, si está hablando la ministra de Turismo, ¿verdad?, de las inversiones de grandes hoteles y estas cosas, entonces necesitan desalojar a la gente que tiene propiedad en esas zonas, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que ver, ¿verdad?, en términos económicos. Pero cuando yo le digo facilitar, digamos, que la gente tenga esta posibilidad de ver las cosas, es responsabilidad de la academia, de las instituciones de investigación, de los centros que hacen investigación en materia económica. Es importante que se den cuenta y que faciliten a la población este tipo de análisis, de información, para que en 2024, independientemente de cuáles sean las candidaturas, sean fraudulentas o no, porque eso, digamos, es en general, una elección debe tener como elemento fundamental una población que llega con información para que libremente pueda decidir. Elegir. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa, Álvaro. Cuando regresemos, también usted que nos está sintonizando a través del FM y a través de nuestras redes sociales va a poder participar, hacer sus preguntas o comentarios, y vamos también, Álvaro, a hablar un poco más sobre este proyecto económico del que usted habla, ¿verdad?, del presidente Bukele, y también porque mucha gente se pregunta por qué Bukele quiere seguir como presidente con un país también donde la economía está pues bastante mal, ¿verdad?, que a nivel internacional ya sabemos las calificadoras de riesgo ven una posibilidad de impago. Vamos a hablar también de eso cuando regresemos. No nos cambien. 7:31 a.m. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando con Álvaro Artiga, politólogo, catedrático e investigador. Estamos hablando sobre esta decisión del presidente de querer reelegirse. Usted puede participar en estos momentos. Si quiere puede llamarnos a nuestros números 2275-9501, 2275-9502. Recuerda, también está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede también dejarnos sus mensajes. Tenemos en línea. Adelante. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, quiero preguntarle ahí al compañero Álvaro, ¿verdad? Si se puede volver a regresar, ¿verdad?, a ese pasado, ¿verdad?, cuando el PCN, ¿verdad?, ellos tenían todo controlado, ¿verdad?, el Estado, ¿verdad?, y yo pienso pues que algo estaba vislumbrando a ese pasado, pues, ¿verdad? Que recuerden cuando estaba en la Asamblea y Arena, ¿verdad?, ellos decretaron una ley, ¿verdad?, el control, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad?, que decía, ¿verdad?, en el tiempo del PCN fueron tiempos recientes, ¿verdad?, claro, de que ellos tenían, ¿verdad?, agarrada la manzana, ¿verdad?, el Estado, ¿verdad?, y hoy, ¿verdad?, la perdieron a través, ¿verdad?, cuando de la lucha de los pueblos, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, ¿verdad?, para que eso no se dé? Solamente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Adelante. Sí, bueno, dos cosas. Quizás yo pienso que se está hablando de las elecciones del 2024 como que estas se fueran a realizar de manera aún igual que las anteriores, ¿verdad? Que siempre han habido ciertos señalamientos, pero digamos la comunidad, la observación internacional pues ha señalado que ha cumplido los estándares, pero sin embargo creo que para las próximas elecciones, viendo de que el señor Bukele controla prácticamente todo el aparato estatal, es muy difícil pensar que se van a tener elecciones donde realmente se va a respetar el proceso, ¿verdad? Y que no van a ser unas elecciones al estilo Nicaragua o al estilo Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y lo otro que quiero mencionar es de que también al gobierno le conviene mantener el poder indistintamente de la situación económica del país, porque un cambio en el balance de poder pues puede llevar como consecuencia que
funcionarios e incluso el actual gobernante pueda correr la misma suerte que Mauricio Funes, que Paco Flores o Tony Saca, ¿verdad? Por eso es importantísimo mantener el poder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos también mensajes que nos llegan vía redes sociales. Dice, buenos días, saludos desde Atiquizaya. Excelente análisis, el cual nos ayuda a construir conciencia social para que no nos engañen con el populismo que nos vende el régimen. Otro mensaje dice, no se espera nada bueno de parte del señor presidente Nayib al reelegir porque no respeta la Constitución. Dice otro mensaje, buenos días, Álvaro, sucede que la expropiación en detrimento de los empobrecidos jamás se ha detenido y hacen inversiones como el Chaparral, Cutuco, La Unión, pero cada vez es un fracaso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Muchísimas gracias realmente y gracias al invitado que tienen esta mañana. A propósito, figúrese que esto más claro no se puede ver. El artículo 154 de la Constitución dice textualmente, el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, en cuyo caso dice se haya ejercido la presidencia. No podrá continuar sus funciones ni un día más. O sea, esos que hablen algunos que conocen de leyes y dicen que son graduados en Derecho, deben de saber que la Constitución se respeta todo y cuando lo dice el texto. No puede estarse variando la cuestión y da mucha pena que conozcan de las leyes y estén jugando con el pueblo basados en el engaño y la mentira. Recordemos que los políticos oportunistas buscan la fama, el poder, el dinero, el fuero político para encubrir sus fechorías. Buenos días para todos en El Salvador y el mundo. Muchísimas gracias a usted por su participación. Voy a leer otro mensaje. Dice, el soberano es el pueblo y es el mismo quien pide una reelección porque ahora vive en un país más seguro y la resolución de la sala es de obligatorio cumplimiento. Tenemos unos audios, pero vamos a escucharlos después, Álvaro, para que pueda usted dar respuesta a estas primeras intervenciones. Vaya, no solo las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento, son de obligatorio cumplimiento también las leyes. Y hay una ley vigente que es la Ley de Desarrollo y Protección Social. Esa ley establece que durante los primeros 6 meses del ejercicio del gobierno, del nuevo gobierno, tiene que presentar el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que va a regir la política social en el quinquenio. Eso no lo ha hecho este gobierno. Entonces, si vamos a hablar de obligatorio cumplimiento, el primero que está obligado a cumplir la legislación, por ejemplo, el nombramiento también de los designados a la presidencia, no lo ha hecho el presidente. O sea, si vamos a llenarnos la boca con este tema de que hay que cumplir la ley, ¿verdad? Entonces los primeros que tienen que cumplir la ley son aquellos que son los titulares del poder, ¿verdad? Si ellos no cumplen, entonces ya nos están dando un mal ejemplo. Y si alguien dice, ay, que esto es de obligatorio cumplimiento, repito, ¿verdad? Entonces, saquemos la lista de todo lo que no ha cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución establece que los funcionarios solo pueden hacer aquello que expresamente le manda la ley. Entonces uno podría preguntar, ¿el presidente puede tener en su teléfono los bitcoins? ¿Eso está en la Constitución? ¿Es una competencia, una facultad del presidente? O sea, si vamos a cumplir la Constitución, si vamos a cumplir las leyes, hagámoslo bien, pero no utilicemos el argumento para engañar a la gente. ¿Va? Eso es en relación con ese último comentario que ya sabemos, digamos que no tiene la finalidad de aportar. Aquí, entre todo, es que para mí el problema es que la ruta que llevamos, ¿verdad? No nos está mejorando el país por más que se diga, ¿verdad? Que se pone que la seguridad, bueno, esa prueba, vamos a decirlo así, la prueba de fuego de que la seguridad ha mejorado en el país va a estar cuando se quite el régimen de excepción. Si quitando el régimen de excepción, pues digamos, ya no hay más homicidios y toda esa cosa, entonces uno podría decir, vaya, ¿verdad? Eso tuvo un efecto. Pero si a pura fuerza de la amenaza de que a uno se lo van a llevar preso, digamos, así está operando el país, entonces eso no es una buena señal. 90,000 salvadoreños detenidos en la frontera con Estados Unidos en el último año.
¿Va? O sea, yo conozco de gente que está queriendo irse del país, jóvenes por muchos lados, ¿verdad? O sea, no ven futuro aquí. Entonces no puede ser que digamos que esto está mejor. La encuesta de hogares de propósitos múltiples que se dio a conocer, la última, la 2021, en comparación con la 2020, registra 300,000 personas menos en el país. ¿Qué significa eso? En lugar de crecer, la población ha empezado a disminuir. Para mí lo único que está indicando es que la gente se está yendo del país. La Embajada de México ha tenido que cerrar ya la solicitud de visas hasta el próximo año porque ya colapsó el sistema de solicitudes para ir a pedir una visa a México. Por no decir todos los que están saliendo para países europeos también. Por supuesto, Estados Unidos. ¿No? Entonces no podemos decir que está bien. Ahora, ahí había también ese tema, ¿verdad? De las elecciones. Pues sí, es digamos, lo más probable es que no se realicen en las condiciones y bajo los estándares democráticos. Eso es lo más probable. Pero hasta que no suceda eso, digamos, otras cosas pueden ocurrir. No lo demos por hecho, ¿verdad? Como digo, de aquí a 2024, yo no sé cómo va a evolucionar la economía, ¿verdad? No sé si la caja, digamos, el Tesoro Nacional, por llamarlo de alguna manera, seguirá teniendo dinero como para que pues alguien esté interesado en seguir ahí sacando dinero, ¿verdad? Sacándolo del país. Yo no sé, digamos, no es que sea optimista de que las cosas van a ser mejor, no, simplemente no puedo ir más allá de lo que en este momento tenemos. Y lo que en este momento tenemos es lo que le decía, que se está modificando, vamos a decir así, la legislación económica o la legislación en materia económica, ¿verdad? Que estamos en un momento en el que hay un proyecto económico, hay grupos económicos que tienen actividades lícitas e ilícitas, ¿verdad? Aprovechándose del control que tienen el Estado para favorecer sus negocios, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Ya le puse los casos anteriores, ¿verdad? Y además en todo el mundo es así. Los grupos económicos controlan el aparato estatal para desde ahí favorecer sus negocios, ¿verdad? Entonces, uno puede pensar, ¿verdad? De que, vaya, en relación con el Bitcoin, ya que a veces se dice esto de la mayoría, ¿verdad? Y como la mayoría dice que va a haber reelección, pues debe haber reelección. Pues entonces, si la mayoría dice que el Bitcoin debería de desaparecer, porque ahí no le hacen caso a la mayoría, pues. ¿Me entiende? O sea, cuando uno empieza a fijarse bien en lo que nos están diciendo, encuentra contradicciones. Entonces las contradicciones lo único que le pueden llevar a uno es que aquí hay otra cosa que no se discute. Y lo que no se discute, ahí es donde está el asunto. ¿Va? Y lo que no se está discutiendo es lo que está pasando, no en los términos macroeconómicos, que ahí están los análisis, el ministro dice unas cosas, los del ICEFI dicen otras, pero lo que no se está diciendo es, digamos, que hay grupos económicos, ¿verdad?, que están siendo favorecidos por este gobierno, y que no necesariamente es en la línea de que lo pinta otro grupo ahí que están hablando del proceso de transformación que hay en el país, ¿verdad? Y lo repiten todos como que aquí hay una revolución de carácter social y que las masas van a salir favorecidas, que los trabajadores tienen ahora buenos empleos, que los pensionados tienen buenas pensiones, que los maestros... Nada de eso está ocurriendo. Los agricultores cada vez tienen más complicaciones para sembrar, ¿verdad? Los jóvenes ha reducido el número de estudiantes en las universidades del país, ¿verdad? Digamos, si empezamos a analizar un poco más detenidamente, y ahí es donde deberíamos de tener la colaboración de los especialistas en economía, no solo para ver los temas macroeconómicos, sino para ver realmente, tomemos la legislación en materia económica y empecemos a ver hacia dónde apuntan las modificaciones que se están haciendo a toda la institucionalidad que tiene que ver con la economía, pasando por las autónomas. Han habido reformas a las autónomas y eso nadie está discutiendo, pues. ¿Va? Entonces cuando vengamos a sentir es como que por estar viendo para allá, ¿verdad?, los espejitos, ¿verdad?, nos quedamos 300 años de esclavos como los españoles.
con las mismas tácticas. Sí, había que pensar, ¿verdad? El 15 de septiembre nos lleva al tema de la colonia. Entonces, ¿y cómo es que un puñado de españoles conquistaron todo este continente? Pues aprovechando las divisiones que había en relación de los grupos originarios, de los pueblos originarios, que eran sometidos por los imperios, el imperio azteca, el imperio inca. Si se habla de imperios, eran imperios, ¿verdad? Aunque podemos que los incas, una civilización, que no sé qué, sí, pero era imperial, los aztecas eran imperiales. Los pipiles que habitaron esta zona venían huyendo de los aztecas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay un resentimiento que los españoles utilizan para atacar a los gobernantes. El resentimiento hacia el pasado. El resentimiento que con mucha razón yo lo comparto, ¿verdad? La gente está harta del FMLN, de Arena, por todo, y ellos son responsables de lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Tan responsables que ni siquiera tienen voz, ¿verdad? ¿Dónde está el liderazgo del FMLN hablando de lo que está pasando en Nicaragua y viendo que nosotros vamos para allá? Calladitos, pues. Y así piensan que la gente les va a volver a votar. Están perdidos. Perdonen los que me escuchan, y yo sé que hay mucha gente del FMLN, pero es que hay que abrir los ojos. La gente, la mayoría de la gente apoya al presidente, no necesariamente por lo que está haciendo, sino porque ven en él un instrumento, digamos, de castigo de todos aquellos que son responsables de donde están. Lo que no ve la gente es que mediante esa estrategia que les usaron los españoles, ¿verdad? 300 años de esclavos después. Sí, interesante, Álvaro. Tenemos audios que nos han enviado. Vamos a escucharlos, Pablo. Muy buenos días, Kenia. Qué alegría volverla a ver en la entrevista. Muy buenos días a Álvaro. Un saludo. Yo creería que, y esta es una opinión personal, y que en el tema de la reelección, y no solo en el tema de la reelección, sino en la forma de gobernar del presidente, es más con cálculos políticos. No importa aquí qué digan las leyes, y por eso es que no importa el proceso incluso que ha seguido su vicepresidente Ulloa para promover los cambios constitucionales, porque al final pueden haber todos los cambios constitucionales si quiere, pero si en la otro periodo él se vuelve a reelegir aún cuando en esa otra constitución diga que no es candidato a elección. O sea, a lo que yo quiero llegar es que tiene montado un aparato de comunicación, tiene montado un aparato ya represivo. Yo sí quisiera hacer mucho énfasis en esto. Quizás no es en este momento como en los años 80, pero sí tiene un aparato represivo a través de los medios de comunicación, a través del aparato de Estado, y también tiene un sistema de intimidación. La gente tiene temor a hablar, los funcionarios públicos no... si hablan algo se están disculpando. Entonces creo que no importa qué es lo que digan las leyes, en este momento si los números le alcanzan, hace y toma cualquier decisión y puede manipular al pueblo. Muy buenos días, un saludo. Un saludo a usted también, muchísimas gracias. Vamos a escuchar el otro audio. Muy buenos días, amigos de la UCA, saludos al doctor Álvaro Artiga. Yo pienso que seguir hablando de reelección es propiciar la justificación de ese acto delictuoso. Me parece que lo que habría que hacerle énfasis es a que eso es un delito. Reelegirse es un delito. Promover la reelección es un delito. No hay que buscarle 3 pies al gato. Eso es como si un hombre o una señorita se enamora de un hombre, una señorita de 16 años, y se enamora de este hombre, y su papá y su mamá se enamoran de este hombre, sus hermanos se enamoran de este hombre, los vecinos se enamoran de este hombre, la madrina cree que este es el hombre de esta niña, y por lo tanto, como todos están de acuerdo, este hombre se puede casar con esta niña de 16 años. Pregunto,
¿Eso es legal o es ilegal? Pero todos lo quieren. ¿Qué es lo que pasa? Saludos. Bueno, saludo, muchísimas gracias. Bueno, Álvaro, tenemos ahí otras participaciones. Le doy la palabra. Yo estoy de acuerdo y creo que hay que verlo así. El problema de la reelección tiene una dimensión jurídica, que esa está clara, para mí está clara, como este último comentario, ¿verdad? Digamos, hay que seguir insistiendo en que, como le dijo ese comentario, bueno, esto es ilegal, es inconstitucional más bien, pero tiene una dimensión política. El tema de la reelección tiene una dimensión política que es la que nos lleva al primer comentario, ¿verdad? Que independientemente de lo que digan las leyes, digamos, hay una necesidad política que es la que va marcando el camino, ¿verdad? Y vuelvo al tema, la dimensión política está vinculada con la necesidad de generar un ambiente propicio para unos negocios, ¿verdad? Creo que ahí donde quienes están en la oposición tienen también una tarea doble, ¿verdad? Porque no solamente es así, oponerse a las intenciones del presidente de reelegirse, de continuar, que no sé qué, sino, ¿y qué es lo que están ofreciendo? Pues? ¿Qué de nuevo? Porque lo que pasa en algunos países donde, digamos, ha ocurrido este fenómeno de hartazgo con la clase política tradicional, es que, sí, primero llega alguien que se aprovecha de ese hartazgo, después la gente se da cuenta que ese era otro de los mismos, y lo que va apareciendo es otro, y cada vez son peores. Y que no hay lo que se imagina la gente, en la oposición, ¿verdad? De que hay la posibilidad de retornar a un curso normal, entre comillas, ¿verdad? De la política. Entonces, bajo ese diagnóstico, digamos, entonces uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la oferta política y cuál es el planteamiento económico de esa oferta política? Porque la gente no simplemente hay que decirle, miren, no apoye a ¿verdad? Mucha gente hoy tiene trabajo. Podemos estar de acuerdo de que es nepotismo, es lo que sea, pero hay mucha gente que ahora tiene trabajo y antes no tenía. Muchísimos jóvenes que uno ve que están haciendo funciones casi de hormiga en el gobierno, en distintas cosas, que si están en protección civil, que si están en el Fovial, que si están en el Ministerio de Salud, que cuando estábamos con las vacunaciones. O sea, uno ve muchísimos jóvenes que uno dice, de otra manera, estos no tendrían un empleo. Todos esos que trabajan ahora en el ejército de comunicadores, por ejemplo, ¿dónde estarían trabajando si no es en el gobierno? Y no es que esté defendiendo el gobierno, lo que quiero decir es los que se oponen a eso y qué van a hacer al respecto. ¿Qué alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Si no, lo que va a ocurrir es que caemos en un vacío. Y en el vacío es sálvese quien pueda. ¿Cuál es la alternativa que ofrecen para resolver el problema de las pandillas? Pues, este tiene una, ¿verdad? Ya sea negociar con las pandillas o lo que está haciendo ahorita. Y frente a eso, ¿verdad? La oposición niega que la vía de la negociación con las pandillas sea una salida. Y niega que lo que está ahorita sea una salida. Y entonces, ¿cuál es la salida? Pues? O sea, si no hay una alternativa para la gente de que va a estar segura viviendo donde está, ¿cómo van a dejar de votar por lo que ahorita les representa una cierta seguridad, aunque sea ilegal e inconstitucional? ¿Va? Entonces, esas son las cosas que debe plantearse la oposición, ¿verdad? Y entonces a eso más bien es que tiene tiempo suficiente para generar una estrategia de contar historia, ¿verdad? Storytelling, que es lo que hace el presidente. Ahí donde yo les pido a los comunicadores, aquí en la UCA también les pido que a los que están en el área de comunicaciones que nos expliquen en qué consiste la técnica del storytelling. Porque es a través de esa técnica como él está llegando a la parte, al sistema límbico de cada uno de nosotros. Ya les estoy hablando en un lenguaje así que nadie lo entiende, pero lo hago adrede, ¿verdad? Para sacarles de estar hablando como que estuvamos en un charco, dándole vuelta a lo mismo, cuando hay tantas cosas que hay que comprender,
como el funcionamiento de la amígdala como centro neurálgico de las emociones, que es ahí donde está llegando cada historia que nos cuenta el presidente. Sí, la estrategia fundamental del presidente para motivar a mucha gente, para hacerles sentir, por un lado, rechazo hacia el pasado y admiración hacia él, es a través de las historias que nos cuenta. Storytelling se llama. Sí, así es, interesante ese tema también que podemos abordar en otra ocasión, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí. Álvaro, antes de terminar la entrevista, nos quedan ya pocos minutos, quisiera retomar la pregunta que dejamos planteadas antes de irnos a la pausa. Y usted hacía mención, y lo ha hecho mención en esta entrevista, acerca de este proyecto económico, ¿verdad?, que persigue el presidente y más bien podríamos decir la familia también del presidente, ¿verdad? Pero nos preguntamos si él tiene entonces un proyecto económico que persigue, ¿por qué también está deseoso de continuar, digamos, en la presidencia cuando la situación económica pues va muy mal, ¿verdad? Y lo mencionaba también antes, ya las calificadoras dicen, ¿verdad? Al menos es una predicción que hacen, que podría caer en impago. Bueno, se decía lo mismo de este año, no pasó, ¿verdad? Pero se está diciendo lo mismo para el próximo. Tomando en cuenta lo que usted dice, todo puede cambiar, ¿verdad? Nada está escrito en piedra y eso es muy cierto. Pero, ¿cómo ve eso usted entonces? ¿Por qué el presidente busca esta reelección en medio de este panorama económico que tenemos, pero también tomando en cuenta esta búsqueda, este proyecto económico del que usted habla? Bueno, no sé si no me va a alcanzar para responder todo, sí, pero tenemos poco tiempo. Es que también quiero yo insistir en que hemos dado por sentado que la economía del país está en una situación bien crítica, estamos a punto de llegar al impago y nunca llegamos al impago, ¿verdad? No, puede ser que sea así. Lo que pasa es que, como siempre hay más posibilidades de lo que está en el presente, siempre hay posibilidades. Entonces la puerta siempre está abierta para lo que no esperamos. Entonces, a lo mejor por eso nunca caemos en impago, ¿verdad? Y por más que vaya el riesgo bien arriba, no termina de haber impago. Entonces yo no sé si son también los economistas los que, no tienen un laboratorio y simplemente creen que va a ocurrir así y no ocurre, ¿verdad? Y los del gobierno creo que saben también eso y juegan a eso, de que de repente tienen unos ases bajo la manga, ¿verdad? Y nosotros no lo sabemos y por eso están bien tranquilos. Pero a lo que yo quiero enfocar es que ese discurso de que la economía y entonces quién está en crisis y que el gobernante por qué quiere seguir, etcétera. Mire, yo recuerdo que cuando en mejores ocasiones que ahora, desde el PNUD, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, salían informes que hablaban de que el modelo estaba agotado. Estoy hablando de los años 90, de la primera década de este siglo, de que el modelo estaba agotado, que no sé qué, que no sé cuándo, y que había que hacer un cambio. Y el cambio nunca llegaba al modelo económico. Entonces, yo creo que enfocamos más el asunto. La economía y la situación económica para la mayoría de la población puede estar mal, pero para los grupos económicos puede ser una gran bonanza. Y eso es lo que importa en términos políticos, ¿verdad? Si los que se están beneficiando, y no necesariamente es el clan familiar, ese es un componente de una amplia coalición de agentes económicos que tienen actividades lícitas e ilícitas. Y cuando digo ilícitas, ¿verdad? Eso quiere decir que puede haber gente que está vinculada con narcotráfico, que está vinculada con, mire, hasta la demanda de carne, ¿verdad? Digamos, para las hamburguesas y todas esas cosas, ¿verdad? Está demandando que haya ganado, ¿verdad? Y entonces cada vez hay un tráfico de ganado que pasa por Centroamérica hasta Norteamérica, ¿verdad? Todos esos grupos requieren de ciertas condiciones económicas en los países para que prosperen sus negocios, ¿verdad? Los que lavan dinero también. Entonces yo creo que hay una coalición empresarios que tienen actividades lícitas, pero también empresarios con actividades ilícitas. Todos esos son los que nos están gobernando. Y yo creo que para todos esos, este momento es espectacular, es lo mejor que puede haber, y por eso el Bitcoin se mantiene. ¿Ya? Es que si se mantiene eso, a pesar de todo lo que digan los economistas, a pesar de que la bajada en el precio, es que eso está sirviendo para algo que nosotros no estamos viendo. ¿Ya? Y me atrevería a pensar de que a lo mejor por esa vía va a venir la inversión, porque puede servir una especie de
de facilitar inversiones en materia de turismo, ¿verdad? Que es una de las principales ramas de la economía donde el modelo económico nuevo, digamos, ¿va? Turismo, energía, este tema del comercio, pues, digamos, también la actividad comercial. Ahí están las principales actividades que aportan al PIB. Y por supuesto, las remesas que vienen de los Estados Unidos que hacen que todo el modelo funcione. ¿Verdad? Si se quiere parar el asunto, lo que hay que cortar es de dónde viene el dinero al país. Así es. Bueno, y el Bitcoin también podría servir para el financiamiento político. Para muchas cosas puede ser. Para muchas cosas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos hablado sobre estos temas, y a usted también gracias por habernos sintonizado. Si quiere volver a escuchar y a ver esta entrevista, queda ahí en nuestra página de Facebook. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.